formó un equipo, ¿verdad? Y es un privilegio servir. Y la labor de la obra no es algo de uno o de unos pocos, sino de muchos. Pero poco a poco el Señor la va haciendo, la va extendiendo su reino, va llevando salvación, ánimo, esperanza a tantos lugares que necesitan la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanas, en esta tarde vamos a hacer la segunda parte de este tema, Sé sabia, como ya vieron, donde se dio lectura en Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a enfocarnos en esta tarde sobre el personaje de la reina de Sabá. Es una reina pagana, no era perteneciente al pueblo de Israel, pero a través de ella lo que pretendo que podamos ver es el esfuerzo y el sacrificio al que está dispuesto a llegar una mujer para alcanzar y obtener sabiduría. Y que su ejemplo nos pueda servir a nosotras para seguir esas pisadas, ¿verdad?, que ella hizo, que ella tomó para poder alcanzar la sabiduría que Dios tanto desea que nosotras como mujeres piadosas podamos alcanzar. Así que ese va a ser nuestro texto base y ahí más o menos nos vamos a mantener para el desarrollo de esta parte. Vamos a orar. Bendito Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, con el deseo, Padre amado, de que tú continúes acompañándonos y tu Santo Espíritu acampando en este lugar, prosperando tu palabra, trayendo convicción, abriendo nuestros ojos espirituales y ayudándonos a ser esas mujeres que tú deseas que seamos. Gracias, Señor, porque te ha placido que seamos tus hijas, te ha placido darnos el reino y te ha placido encomendarnos como maestras del bien, a instruir a las más jóvenes y por medio de ello, oh Señor, alcanzar las generaciones que van subiendo. Que cada una de nosotras, como parte de esas maestras del bien que nos dice Tito 2, podamos asumir nuestro rol y nuestra responsabilidad y podamos hacerlo digna y piadosamente. Dirígenos en el estudio y permite, Señor, que nuestras vidas puedan ser altamente edificadas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tener una pequeña lectura en Primera de Reyes, capítulo 4. Y entonces vamos a volver a Primera de Reyes 10 para ubicarnos dentro de lo que vamos a hablar. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos que ya lo leímos, 29 al 31, y luego vamos a saltar al 34. Y dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, y fue conocido, la parte final de ahí, entre todas las naciones de alrededor. Versículo 34. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ya podemos volver a Primera de Reyes 10. Muy bien, mis hermanas, los comentarios acerca de la sabiduría de Salomón había viajado tanto, se había dispersado tanto, y fueron tales que en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 24 dice: toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor haya bendecido a este hombre con tanta sabiduría que todo el mundo quería conocer de manera personal a Salomón y estar expuesto a su sabiduría. Eso es tremendo, tomando en cuenta que en aquellos tiempos no existían todos los medios de propagación de información que tenemos hoy, ¿verdad? No existían los paparazzis, no existían los medios sociales, no existían ninguno de esos medios que nosotros hoy utilizamos y que en un momento, si usted por ejemplo pone algo en Facebook, al instante tiene miles, en cuestión de segundos, y ya eso se ha propagado. Bueno, no era así.
en la época de Salomón, de manera que se nos diga que había viajado su fama y que había llegado su nombre a ser conocido de los orientales, de todos los hombres, hasta los confines de la tierra, que todo el mundo quisiera ver su rostro, estar en su presencia, ver su cara, nos dice mucho de la manera en que Dios lo bendijo y cómo la sabiduría realmente lo coronó con gracia, aún delante de los hombres. Y uno de los lugares a donde llegó la fama de Salomón fue a Sabá. Sabá es lo que es hoy Yemen. Está en la parte sur de la península arábica. Está justo enfrente de lo que viene siendo Egipto y África, ¿verdad? Hay una franja de mar por en medio. Y allí hay un puerto muy conocido, que es el puerto de Moca, de donde nos llega el café Moca. Por ejemplo, yo que soy cafetera, ¿verdad? Y esa reina allí se le conoce también en la Biblia como la reina del sur. La fama de él había traspasado los límites, había traspasado fronteras y había llegado hasta allí. Y ese país era un paraíso para los exportadores, dado la ubicación que estaba, ¿verdad? Y todo lo que los barcos que pasaban y todo lo que podían exportar y el intercambio que había entre las diferentes naciones. De manera que también fue un lugar donde se podía propagar la información a través de todos estos viajeros. Así que quedaba bien cerca de África y la India, este lugar, lo que es hoy Yemen, donde estaba la reina de Sabá. Así que de este país que conocemos, bueno, actualmente su mayor producción es el aceite, también el café, pero antiguamente eran grandes exportadores de especias. Como ustedes leyeron, ella le llevó muchas especies a Salomón. Y al oír, ¿verdad?, la fama de este hombre, la curiosidad picó tanto a esta reina, le inquietó tanto, su interés fue movido a tal manera que ella decidió preparar una expedición para ir a conocer a este rey. Y dice la porción que leímos que su objetivo principal era probarle con preguntas difíciles. Dice el versículo 1: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y es interesante, ¿verdad? Esas mismas preguntas difíciles que ahora mismo desconocemos de esta reina, quizás son las mismas preguntas difíciles que hay en nuestra vida, que nos inquietan, pero que tenemos que traer delante de la presencia de Dios y buscar respuesta a través de su palabra. Ella había oído, la fama de su sabiduría había llegado a ella, y ella dijo, ¿qué mejor lugar, verdad, para ir sino a la fuente de esa sabiduría y llevarle las incógnitas, las dudas que pesan en mi corazón, para ver si Él me las puede contestar? Y es lo mismo que Dios nos invita a hacer a nosotros, acercarnos confiadamente a su trono y llevarle nuestras cargas, llevarle nuestras cuitas, nuestras inquietudes, ¿verdad? Y Él va a contestar cada una de ellas para nosotras. Ahora, ¿qué fue lo que motivó a esta reina para que en lugar de mandar a un representante, a un oficial de su gabinete, como es lo normal, al embajador de su país, que ella fuera personalmente en un viaje de aproximadamente 1.500 millas? 1.500 millas en distancia, estamos hablando de una distancia de aquí a Miami. Esa es la distancia que ella tenía que viajar para llegar hasta donde estaba Salomón. Estamos hablando de un viaje de 25 horas de camino en carro sin parar, a razón de algunas 60 millas por hora, para poder llegar en ese tiempo y sin congestionamientos de tráfico ni nada de eso. Bueno, esa fue la distancia, la longitud del viaje que esta mujer se propuso viajar, valga la redundancia, para llegar a la fuente de la sabiduría. A través de este viaje, imagínense, tenía que atravesar el desierto arábico y todo esto para llegar hasta donde estaba este rey. Y a pesar de que tenía que atravesar el desierto, el calor del día, el frío de la noche, que son extremos en un desierto, ¿verdad? Además de exponerse a las inclemencias del tiempo, quizás tormentas de arena. Tratemos de situarnos, ¿verdad?, en eso, porque no es como que cogimos el carro y cogimos una carretera, como hacemos aquí, muy cómodamente nos paramos donde quiera que hay un parador y un hotel cercano. Realmente esta reina se estaba exponiendo como mujer y como reina a mucho para llegar hasta donde estaba Salomón.
la oscuridad de la noche. Allí no habían luces, ¿verdad? Perdón, no habían lámparas en las calles, por así decir. Para llegar era un viaje inclusive a camello, y la velocidad del camello es la misma velocidad del hombre caminando. Así que, ¿verdad? ¡Qué esperanza! Estamos hablando de que esta mujer se iba a tardar más de 2 meses a pie para llegar. Estamos hablando de que no solo estaba el calor del día, el frío de la noche, las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Estamos hablando también que ella se podía exponer a asaltantes del camino, que se podía exponer a las diferentes víboras y animales salvajes que encontramos en el camino, serpientes venenosas, leones, todo este tipo de cosas para llegar en su viaje y llegar a la presencia de este rey. Se pueden ustedes imaginar, ¿verdad? Fue tremendo el interés, tenía que haber sido tremendo para ella poder llegar hasta donde Salomón. Pero otra cosa más, ella iba con una caravana de gente, con una caravana de camellos. Y esto también agravaba el viaje, porque estamos diciendo que hay que parar para darle comida a los camellos, para que hagan sus necesidades, para que ellos tomen agua, para que ellos descansen. Ellos iban cargados, dice la porción, de diferentes especies y regalos que ella le llevaba. Ella no iba a llegar con las manos vacías delante de este rey, y más con la fama que él tenía, no solo de su sabiduría. Era conocido que el hombre tenía grandes riquezas. Es el hombre, ni Donald Trump tiene tantas riquezas como las que tenía Salomón, ¿verdad? Así que había que parar con frecuencia en el viaje. Tenían ellos mismos que descansar. Ella iba a sufrir muchísimas incomodidades, porque, como le decía, no había un parador donde ella fuera y retocara su maquillaje, donde fuera al baño. O sea, realmente era un viaje difícil, pero ella estaba dispuesta, porque dice el versículo 10 de esta porción: y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especies y piedras preciosas. Nunca vino tan grande cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. Ella iba tan cargada, fíjense, imagínense todo eso, y eso no fue lo único lo que ella llevaba consigo y con los camellos. También había enviado una flota con oro, con maderas preciosas. O sea, realmente esta mujer había sido impactada e impresionada por la sabiduría de este rey. Su fama se había extendido tanto que ella decidió hacer este viaje para conocerlo cara a cara. Y me llama la atención eso, porque ese siempre fue el objetivo de Moisés, por ejemplo. Él quería conocer a Dios cara a cara, y Dios solo le presentó sus espaldas, ¿verdad? Los grandes hombres y mujeres de Dios siempre han querido tener una intimidad cercana con Dios. Y ella quería conocer a este rey que tanto le intrigaba. Cualquiera pudiera pensar que esta mujer estaba loca, porque luego de pensar en todas estas cosas que le he mencionado acerca de su viaje, pareciera algo que no tenía sentido. Obviamente no podía ser simple curiosidad lo que inquietaba el corazón de esta mujer acerca de la sabiduría del rey Salomón, sino que tenía que haber una razón más de fondo que luego vamos a ir descubriendo en el pasaje. Lo que sí aprendemos de esta mujer es que, lejos de estar loca, esta era una mujer audaz, era una mujer determinada y una mujer segura. No nos menciona que en ningún momento ella titubeó. Ella inmediatamente mandó a formar su caravana con todos los camellos, mandó a recoger todo lo que iba a llevar de regalo, y había determinado ir delante de este rey. Pero sobre todo, el relato de esta mujer enfoca nuestra atención en lo que ocupó la mente de la reina: la búsqueda de sabiduría. Esta mujer iba detrás de la sabiduría, no detrás del hombre, detrás de la sabiduría. Ella oyó de su fama y, ni corta ni perezosa, se propuso ir personalmente a encontrarse de frente con este hombre a la fuente de la sabiduría, y no reparó en sacrificio, no reparó en distancia, no reparó en gastos, no reparó en incomodidades, en tiempos, en recursos, en nada. Ella solo sabía que quería llegar a la fuente, y no desmayó, ni interpuso excusa, ni obstáculo ninguno. Y mira que le mencioné muchos, ¿verdad? Hasta llegar a encontrar su objetivo,
la sabiduría, la fuente de la sabiduría. Así que su viaje, su expedición nos demuestra que esta mujer tenía una gran hambre, una gran sed de conocimiento, una gran sed de aprender. Ahora, esta mujer no era cualquier mujer, estamos hablando de una reina. Esta mujer era una mujer inteligente. Su propósito no era ir donde este rey para satisfacer su curiosidad. Su propósito al hacer esta tremenda expedición no era un paseo ni perder el tiempo, porque la verdad es que el viaje de atractivo no tenía absolutamente nada. Ella salió bien preparada y con un plan determinado en mano. Ella llevaba preguntas difíciles. Esto me habla de que quizás ella tomó apuntes, porque quería que al llegar allí él pudiera contestar todos los enigmas de su mente y de su corazón. Ella iba dispuesta a escudriñar la mente de la sabiduría personificada en la persona de Salomón para enriquecerse con su conocimiento. Lo mismo que debemos hacer nosotras, escudriñar la mente de los obreros de Dios, escudriñar la mente de Dios, la palabra de Dios, para poder obtener todas las riquezas, las insondables riquezas de la sabiduría de Dios. Ella fue determinada a aprovechar la más mínima oportunidad para recibir respuesta a todas sus preguntas, a todas sus inquietudes, a todas sus preocupaciones y aún también a cualquiera de sus dudas. Porque ella sabía que el valor de la sabiduría era mayor que el de las piedras preciosas y que todo lo que se puede desear en esta tierra, de hecho, si materialmente vamos a hablar, esta mujer era muy rica. Porque no vayan a creer ustedes que ella se deshizo de todo esto para quedarse pobre. No tiene sentido, ¿verdad? O sea que todo lo que ella le llevó, ella tenía mucho más que eso allá en su país. Así que, hermana, ella fue a probar los espíritus. Ella fue a oír buena enseñanza y ella fue a retener lo bueno. Es lo que la palabra nos manda a nosotros, ¿verdad? A examinarlo todo y retened lo bueno. Vale la pena ser diligente, mis amadas, y esforzada. Vale la pena. Ahora, al pensar en las preguntas que ella tenía, quizás viene a nuestra mente de qué hablaron. ¿Cuáles eran esas preguntas que ella podía tener en su mente? ¿De qué se trataban? ¿De qué eran tan difíciles? ¿Estarían hablando de negocios al ser ambos reyes, verdad? Ella era una reina y él un rey. ¿Estarían hablando de negocios o de espiritualidad? Porque dice el versículo primero que la fama de él que ella había oído era por nombre de Jehová. Entonces existe la posibilidad que fuera o de negocios o por causa de espiritualidad. Pero aunque no se nos da detalles, ¿verdad?, de lo que fue y de lo que hablaron, por inferencia del texto podemos sacar algunas conclusiones. Tenemos algunas pistas que nos pueden guiar acerca de qué cosas pudieran hablar. El versículo primero dice, ¿verdad?, que ella oyó acerca de la fama del rey que él había alcanzado por causa del nombre de Jehová. Y ese detalle es muy importante. Porque si no le interesaba la espiritualidad, ella no hubiese ido. ¿Cuántos amigos o familiares inconversos usted tiene que dice que van a tener un estudio bíblico y por más que usted lo invita no quieren ir por el tema? Porque van a hablar de cosas espirituales. Sin embargo, la fama que él había alcanzado era precisamente por causa de Dios, por su conducta, por el conocimiento que Dios le había dado, y eso le interesó a ella. De manera que eso nos da una pista que quizás las inquietudes de su corazón estaban ligadas a lo espiritual, ¿verdad? Ella como reina era muy exitosa, no le hacía falta más conocimiento de negocios. Algunos pudieran pensar, bueno, quizá era para establecer relaciones de intercambio. Bueno, no creo que le hiciera mucha falta con todo lo que ya ella tenía y le estaba llevando a él de regalo. Pero lo cierto es que también el pasaje nos revela que las respuestas que le dio Salomón la llevaron a ella a sacar conclusiones espirituales. Fíjense lo que dice el versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, fue la respuesta de ella, luego de él contestar todas sus preguntas, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Oye, esta mujer sabía, ¿verdad?
te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ahora, ¿cuántas veces usted está hablando de alguien de negocio, o de deporte, o de oficio, o de cualquier tema, y le van a terminar sacando esta conclusión: ay, bendito sea tu Dios? No compagina. Era obvio que el hilo de la conversación iba por ahí para que ella pudiera, de labios de una mujer pagana, decir estas cosas que ella dice. Su respuesta revela que ella no era espiritualmente ignorante o insensible. Ella conocía acerca del Dios de Israel, a tal punto que ella sabía que Dios amaba a Israel, que Israel era especial para él, que Dios cuida de los suyos y que Él pone a hombres tras su corazón para guiar a su pueblo. Porque fíjense lo que le dice: porque Jehová ha amado siempre a Israel. Historia, siempre, está hablando del pasado. O sea, he oído que en estos días que Él los ama. No, a Jehová, y se lo dice con seguridad, ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey. Fíjense con el fin que ella saca la conclusión: para que hagas derecho y justicia. Bien interesante, ¿verdad? Así que ella, luego de su conversación con Salomón, que le lleva las preguntas difíciles, que él les contesta todas aquellas cosas que no se los dice con detalle que eran, ella bendice el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, hace algunas confesiones, ¿verdad? Ella sabe que Dios siempre ha amado a Israel y sabe que Dios lo puso a él con un propósito específico para su pueblo. Algo bueno de ella es que aunque iba con preguntas, y esto es muy importante, sobre todo para nosotras como mujeres, ella no solo llevó preguntas, ella llevó un oído dispuesto a escuchar. Ella escuchó atentamente. Yo creo que ese es un problema que a veces tenemos nosotras, que hablamos más de lo que oímos. No escuchamos atentamente, no prestamos el oído para realmente poder retener esa palabra que el Señor nos está dando. Ella se detuvo y dice que el rey tuvo la paciencia del mundo porque que le contestó todas sus preguntas. Yo me imagino que pasaron por lo menos algunas horas juntos, platicando, hablando, ella preguntándole, vaciando su corazón delante de él, para que él aplicara su sabiduría a sus inquietudes, a sus problemas, para alumbrar su mente y su corazón, para brindarle algún tipo de esperanza, para darle respuesta. Y ella escuchó con mucha atención, al punto que llegó a declarar esto que dice acerca de Dios, de su propósito con él como rey y del amor de su pueblo. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 10, vamos a leerlo. Aprendemos allí 5 cosas importantes. Dice el versículo 2: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía. En primer lugar, vemos que esta mujer llegó a Jerusalén y llegó con la convicción de que iba a ser recibida. ¡Ja! Esa era la otra. Ella no mandó un pregonero adelante para ver si él la iba a recibir. Ella fue con la convicción, le digo que esta era una mujer audaz. Ella fue con la convicción de que le iba a recibir. Él podía estar ocupado, él podía estar en alguna expedición y tardarse algunos meses en volver. Ella fue por fe, básicamente, de que lo iba a encontrar allí. Y fue directo allí con la convicción de que él iba a estar y de que él le iba a recibir. En segundo lugar, algo que vemos del versículo 2 es que ella llegó cargada de regalos, cargada de obsequios, solo en oro. Dice la porción, si vamos al versículo 10, que ella dio al rey 120 talentos de oro. Me puse a investigar y ¿alguien tuviera alguna idea de cuánto es eso en dinero de hoy? Eso es más de 200 millones de dólares. Imagínense. Pero así fue ella, cargada de regalos y solo en oro. Imagínense, fue una flota que mandó, barcos que llegaron, aparte de las piedras preciosas y de las especies que ella llevaba. En tercer lugar, se encontró cara a cara con el rey. Ella iba con una convicción de que él iba a recibir y en efecto, Dios honró su diligencia. Ella se encontró cara a cara con el rey Salomón.
En cuarto lugar, al estar allí, ella no perdió el tiempo halagándolo por todo lo que tenía, todo lo que sabía de él. Ella fue directo y al punto. Ella fue delante de él y buscó consejo sabio. Qué pena a veces cuando, y me ha sucedido, lo digo por experiencia, que inviten a alguien a hablar en nombre del Señor, a llevar algún estudio, y lo menos que le dejan tiempo es a la persona que va a hablar la palabra. El tiempo se va entre las alabanzas y en todas esas cosas que son buenas, adornan el programa, el servicio, pero el centro es la palabra. Eso es lo que da convicción. Aunque alguien dice, oh, sí, me convertí porque oí tal himno, sí, pero tú piensas que fue el himno, era la palabra que ya venía trabajando en tu vida. Y en su punto máximo, en su clímax, ese himno quizás o esa canción terminó la obra. Pero el método por excelencia, el medio que Dios utiliza es su palabra. Y ella no perdió el tiempo. Ella fue a buscar sabiduría y la encontró. Fue delante de él y buscó consejo sabio. Y en quinto lugar, ella le abrió su corazón. Le expuso todo lo que había en su corazón. Miren cuántas cosas nos dice el versículo 2. Así que en primer lugar, ella entendía que no era lo mismo enviar un emisario. Hay cosas, hermana, que la tiene que hacer usted, que no puede mandar a otro. No le conviene mandar a otro. Hay beneficios que usted va a obtener de hacer usted misma la labor, así sea el aprendizaje. Entonces ella entendía que no era lo mismo mandar un representante, sino que debía ir ella misma, y no dudó en que iba a ser atendida. En segundo lugar, ella no solo fue a buscar, ojo, ella fue a dar, ella llevó. Muchas veces nosotros nomás queremos ir y buscar, y que nos den, y sacar. Pero ella fue con un corazón dispuesto a dar. Fue llena con un cargamento, con un séquito. No fue solo lo que ella llevó con ella y cualquiera pensaría, bueno, pero es un poquito de cosa, quién sabe si es lo que va a decir, si me va a contestar mi pregunta. No, ella fue segura de que ella iba a recibir respuesta. Y cuando vayamos delante de la presencia de Dios, tenemos que ir con la convicción de que Él va a contestar, de que Él va a llenar, de que Él va a alumbrar, de que Él va a proveer, y no debemos de temer. Si un inconverso procede así, cuánto más nosotras, que somos las hijas del gran rey, con R mayúscula, ¿verdad? Bueno, ella no fue solo a buscar, sino que fue a dar, y llegó con los brazos cargados. ¿Cuántas veces hemos ido al culto con los brazos cargados? El corazón lleno de alabanza, de gratitud, para darle a nuestro Señor. Tenemos que estar dispuestas, hermanas, a extendernos e invertir en la obra de Dios, a invertir en nuestro crecimiento. Muy comodita detrás de la televisión de nuestra casa, no vamos a crecer. Esta mujer, fíjense todo lo que hizo y todo lo que atravesó, a todo lo que se expuso para ir en busca del conocimiento, para ir a la fuente de la sabiduría. Hermanas, tenemos la Biblia en nuestra casa. Esta es la era, estamos viviendo en la era de mayor información, pero también en la era de mayor desinformación, de mayor ignorancia bíblica que se ha conocido jamás en la historia. Y eso da vergüenza, porque tenemos tantos medios. La Biblia se ha escrito en casi todos los idiomas conocidos del mundo y sigue siendo el libro número 1 en venta históricamente. Pero tiende a ser el libro menos leído. Del pueblo cristiano estamos hablando, ¿verdad? Así que esta mujer fue dispuesta a invertir. No fue solo el sacrificio del viaje, sino que ella fue a dar, ¿verdad? Y nosotras, hermanas, tenemos que estar dispuestas a extendernos y a invertir en nuestro crecimiento. Debemos ser dadivosas. Debemos ser generosas con la casa de Dios y los que sirven en la obra. Salomón no necesitaba nada de esto. Él tenía más que ella. Mucho más que ella. Y mírense que ella tenía mucho, porque para yo llevar un regalo de 200 millones, yo tengo que tener por lo menos 20 veces más que eso, ¿verdad? Y una fuente segura que me siga produciendo. Pero ella fue y llevó todo eso, a pesar de que él era un rey más rico que ella. En tercer lugar, ella fue directo a su encuentro con el rey, deseosa de presentarse delante de él. Tenemos que ir deseosa a la presencia de Dios, queriendo encontrarnos con él. No venir a la iglesia, bueno, ya es domingo, ay, pero hoy no tengo deseo, estoy cansada, ay, Dios mío, y bueno, déjame ir.
como quien no quiere la cosa. No, ella fue deseosa de encontrarse con Él, con expectativa y gozo en su corazón. Y nosotras también debemos de presentarnos así, sin temor, seguras y con expectativa delante de nuestro Rey. En cuarto lugar, ella fue a la fuente de la sabiduría. Nosotros debemos de ir a la palabra de Dios, la tenemos con nosotras. Y delante de Dios en oración para que Él sea hablándonos a nuestro corazón. Y en quinto lugar, ella no anduvo con rodeos, sino que sacó todo cuanto había en su corazón. Fue sincera, fue transparente. Me encanta leer los salmos, porque en los salmos David no anda con rodeos. Así es como si él estuviera en la cima del gozo, como en el fondo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Él le exponía a Dios su corazón. Una hermana decía el día que yo llegué, que ella iba delante de Dios y le decía: mira, Señor, yo sé que yo tengo que perdonar, yo no tengo el deseo, yo tengo que ser sincera porque tú me conoces, pero yo quiero perdonarlo. No lo siento, pero yo te lo traigo delante de ti porque tú me has dicho que lo haga. A esa hermana hay que darle un trofeo. Y a veces no sentimos, pero ¿sabe qué? La vida espiritual no es por lo que sentimos, sino por lo que debemos hacer. Por la obediencia que le debemos a Dios, por el respeto que le debemos a Dios. Y luego Él nos encuentra en el camino y nos pone el deseo. Y ya no es una carga, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así que ella fue y llegó con las manos y el corazón abierto y cargado y lo depositó todo a los pies del Rey. Y muchas veces nosotras vamos delante de la presencia de Dios cargadas, con el corazón lleno de problemas, de dolor, de aflicción. Vayamos delante de Él, pero sí, dejémoslo todo a sus pies. No nos quedemos con nada. Entreguémoselo todo con la confianza de que Él va a dar respuesta a todas las inquietudes y los problemas de nuestra vida. Tenemos que aprender a ser mujeres abiertas, mujeres transparentes. No dejemos, hermanas, nada sin confesar. Mientras usted tiene algo sin confesar, eso es una espina que le va a pinchar o a hincar cada vez. Eso es algo que usted va a estar escondiendo. Deposítelo y entréguelo, porque ya después que está en la luz, ya nadie le puede acusar por eso. Ni siquiera el diablo, porque Cristo ya pagó por eso. Entonces no guardemos nada, saquemos todo de nuestro corazón, entreguémoselo a Cristo. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, y no hay pecador tan perdido que Él no pueda salvar. Ese es el negocio de Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y dentro de esas estamos nosotras. Y no solo cuando vinimos a Él para salvación, sino cada día. Él ve nuestro cargado corazón y Él quiere darle solaz, Él quiere darle respuesta, Él quiere darnos nuevo aliento. Pero tenemos que traer todo delante de Él y exponerlo a sus pies. Otro grupo de cualidades de esta reina es que esta mujer era osada, era dadivosa, ya hemos visto, era generosa, era franca y era abierta. No estoy diciendo que era grosera, que eso es diferente. A veces dicen, no, porque yo soy muy sincera, y lo que está diciendo, yo soy muy pesada. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Esta mujer utilizó los canales correctos para exponer lo que había en su corazón. Fue respetuosa, fue reverente, ya iba a presentarse delante del Rey. Pero fue sincera, fue franca, fue abierta, fue transparente. Y a veces nos hace falta eso a nosotros en nuestra vida. Y qué gozo, me imagino, debió ella sentir al ver que el Rey le contestó todas sus preguntas, nos dice el pasaje. Vamos a ver en el versículo 3 que dice: y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el Rey no le contestase. Él no andaba deprisa, él no estaba mirando el reloj o el reloj del sol y decía, miren, es que no tengo mucho tiempo, yo soy rey, yo tengo otras cosas. Jesucristo tiene todo el tiempo de la vida y la eternidad para escucharnos, para que vayamos delante de Él y sin prisa podamos decirle. Yo no sé cuál es la prisa que siempre nosotras tenemos cuando hablamos con Él, si Él tiene todo el tiempo del mundo. Podemos ir delante de Él con paciencia y contarle. A veces las mujeres se quejan de que el marido no la quiere escuchar. Y yo he ido a mi papá que le dice, Mindalia, ve al punto. Y yo a veces misma también le digo, mami, por favor, ve al punto. Porque da vuelta y vuelta, como dice la canción, vuelta da, vuelta da, vuelta da y más vuelta da. La canción es de escuela dominical, ¿verdad? Con la onda y David.
Y nosotros las mujeres somos así, porque hablamos y hablamos y no caemos en el punto y nos vamos por la tangente. Dios no nos va a apurar nunca. Él nos va a escuchar con paciencia, Él nos quiere escuchar. El primer hombre que yo veo que quiere hacerlo. Pero nosotros no queremos hablar con Él. ¿Qué cosa? El que nos quiere oír y nosotros no le queremos hablar. Qué tremendo. Y no nos interrumpe tampoco. Porque los hombres nos interrumpen y que le parece como que están en la luna y no nos prestan atención y después dicen, ¿qué? No, el Señor sabe. Él lleva cuenta de todo lo que le decimos. Él sí es un oidor atento. Él quiere, Él nos invita a ir confiadamente. Entonces Él está dispuesto a escucharnos. Así que qué gozo, ¿verdad? Qué alivio. ¿No le pasa que cuando usted está cargado y puede hablar con una amiga o con alguien, usted se siente aliviada? El problema está ahí, pero usted se descargó. Qué descargada se debió sentir ella al sacar todo eso de su corazón y, en segundo lugar, al recibir respuesta de la sabiduría de este rey. Qué maravilla, sin apurarla, sin atacarla, no le interrumpió en ningún momento, sino que dejó que ella hablara y luego él le contestó todo. De manera que este encuentro de ella con él no fue casual. Ella supo escoger bien a su consejero. Hermano, usted no hace nada hablando su problema con cualquiera. Fíjense en las mujeres piadosas de la iglesia. Fíjense en su vida para usted darse cuenta si es piadosa. No porque diga mucho gloria a Dios y aleluya. ¿Qué denota su vida? ¿Tiene su vida en orden? ¿Es una mujer realmente temerosa de Dios? Porque su vida te va a decir si ella vive con sabiduría, si ella realmente ama y teme a Dios. Entonces acércate a personas así, porque esas son las que te van a dar un consejo de parte de Dios. Entonces ella supo escoger bien a su consejero. Fíjense todo lo que ella estuvo dispuesta a hacer, porque ella sabía que ahí sí estaba la sabiduría, que ahí sí ella podía ir. Y así tenemos que estar nosotras de segura que podemos ir a la fuente que es Dios, porque Él sí nos va a oír, Él sí nos va a contestar y Él sí va a resolver todos los problemas de nuestra vida. Y eso hizo ella. Dice que ella fue delante de él porque la fama que él había alcanzado había sido por el nombre de Jehová. Y esa es la medida que tenemos que utilizar. Ama a Dios la persona, porque por eso ella fue. Es interesante que eso está intercalado en ese primer versículo, que la reina dice la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Y ella fue a ver si era verdad. Y por su respuesta se dio cuenta que en verdad era un hombre piadoso, que en verdad era un hombre de Dios, que Dios realmente lo había puesto. Lo comprobó por la respuesta que ya leímos en el versículo, creo que fue 9, correctamente, en el versículo 9. Así que, hermanas, debemos nosotras, ¿verdad?, de aprender a escuchar también todo lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Tenemos que tener un oído atento, no es simplemente ir delante de Dios con nuestra lista de problemas, con nuestra lista de peticiones y luego salir corriendo, porque eso es otra que nos pasa. Vamos y le decimos todo y creemos que es morado. No, nosotros hablamos, pero nosotros no conversamos, porque conversamos es una actividad de dos vías. Nosotros fuimos y es como que le dimos muchas órdenes. Yo quiero esto, dame esto y lo otro, que terminé en el nombre de Jesús, bendícelo, amén, y me fui. No hemos conversado con Dios. Y esta reina no solo fue y le llevó todo, ella se detuvo a escuchar, porque a eso ella fue, a buscar respuesta en su vida. Debemos hacer lo mismo que hizo ella. Las mujeres sabias, como les decía, buscan consejo de personas maduras en la fe, no que tengan muchos años en la fe. Hay gente que puede tener 25 años, es más niño espiritual que usted. Y lastimosamente de esos están llenos la iglesia. Estamos hablando de personas que tienen aprovechamiento espiritual, que no solo recitan los versículos de memoria, pero que viven esos versículos en su vida. Porque hay muchos que les recitan la Biblia revés al derecho y lo que hacen es que le destrozan la vida, lastimosamente. No, personas sabias que le van a dar un buen consejo, que la van a animar, que la van a equipar, que la van a inspirar, la van a poner en el camino correcto, conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Personas de buen testimonio y discernimiento espiritual. Esas son las personas sabias. En los versículos 4 y 5 dice lo siguiente:
Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas, sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Óiganme, Salomón no se reservó nada. Él la paseó por todos los rincones de su casa. Cuando inquirimos y buscamos la sabiduría y el conocimiento de Dios, Él no se reserva nada. Él nos da conocimiento en toda palabra. Él nos da conocimiento. Él abre, Él alumbra, dice la palabra, nuestros ojos, da entendimiento a nuestro corazón. Porque el propósito de Dios es revelarse al hombre, no esconder. Claro, los inconversos no ven porque hay que tener el discernimiento espiritual, hay que tener el Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no pasamos del conocimiento y la comprensión que tenemos simplemente porque no estamos buscando con diligencia en la fuente, no estamos escudriñando los tesoros de la palabra de Dios. Así que encontramos a una mujer, luego que él la pasea por la casa, asombrada, y yo diría más bien humillada, al ver todo lo que vio, la manera en que él se conducía con sus empleados, que ciertamente, como ya vimos al principio en la primera parte, no fue con el látigo, no fue con espada, porque mucha gente se cree que ser líder, que liderar es llevar la espada, es pisotear a otros, es humillarlos. Y no era así la manera en que se conducía. Salomón no era el ejemplo que él tenía de Dios, no es el ejemplo que nosotras tenemos de Jesucristo. El que quiere ser el primero debe ser ¿qué? El último. Por ahí anda nuestra hermana Taína, ya en los zapatos bajitos, mientras nosotros estamos buenas mozas y comiendo bien, y ella está toda sudada y pegajosa, con el pelo recogido, anda ya con unos zapatos bajitos porque ella está sirviendo. Y así están las otras hermanas al frente de esta conferencia. Y es la misma actitud, la actitud de siervo sirviente, de siervo sufriente. Así también como Jesús debemos de ser nosotras. Salomón sobrepasó todas sus expectativas. Hermanas, Dios sobrepasa todas nuestras expectativas, no solo de esta vida, sino de la venidera, porque dice la palabra que cosas que oído no oyó, que ojo no vio y que oído no oyó, ni siquiera han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que imagínense ustedes, Dios sobrepasa y sobrepasará siempre todas nuestras expectativas. De que cómo Él lo hará, eso no es nuestro problema, pero Él es fiel. Y basta con saber que Él es fiel. Así que Él sobrepasó todas sus expectativas. Y dice en el versículo 4 que cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, quiero que sepa que aquí no se refiere con la casa que había edificado al inmueble. No se está refiriendo a la casa, a las 4 paredes que él había edificado. Está hablando del hogar, porque luego que ella vio a todos sus siervos, es que luego leemos que ella dice, ¿verdad? Que lo que oí, dice que se quedó asombrada, perdón. Después, o sea, ella vio la condición de los integrantes de la casa de Salomón, ¿verdad? De sus empleados, la manera de ellos conducirse, la manera de ellos ser, de la manera de ellos vestir, la manera, su espiritualidad, porque lo llevó por el sector donde él también ofrecía los holocaustos. Dice la palabra, vio su servicio, vio sus atenciones, sus ojos fueron abiertos y ahora no solo creía porque lo que le habían dicho, sino por lo que ella misma estaba mirando, por lo que ella misma estaba experimentando. La humillación fue tal que la llevó a ser sincera y confesarle la verdad a Salomón. Dice en el versículo 6 y 7, y dijo al rey, verdad es que lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Tuvo que decir, wow, yo vine con una expectativa y yo vine para ver si lo que dicen es verdad, porque la gente dice muchas cosas y habla de muchas cosas que no es. Oye, pero es verdad. Entonces esa humillación la llevó a confesar, la llevó a decir la verdad de algunas de sus intenciones al ir donde él. Y Dios hace eso mismo, saca y nos muestra al ir a su presencia
todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón, revela aún las intenciones de nuestro corazón y nos muestra cuando hay camino de perversidad en nuestro corazón. Por eso les decía David, escudriñame y examíneme y muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Y muchas veces eso solo lo vamos a ver cuando buscamos íntimamente, profundamente, la sabiduría y la voluntad de Dios a través de su palabra. Su palabra nos va a revelar que nuestras motivaciones son mezquinas. Queremos tener para acumular, no para bendecir. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces Dios nos va revelando. Así que no es la casa física lo que le impresionó a ella, sino los integrantes de ese hogar. Y fíjense en el proceso que esta mujer sufrió. Dice en el versículo 1 que ella primero oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón. Fíjense en el versículo 4, cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría, ella primero oyó, ahora ella vio todo lo que había en la casa de Salomón. Pero dice en el versículo 7, pero yo no los creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. O sea, ella primero oyó, ella luego vio y luego ella creyó. Dios la llevó a través de todo un viaje, ¿verdad?, en su vida, en la casa de Salomón. Y Dios hace eso. Muchas veces oímos algo, pero al escudriñar su palabra nos va revelando poco a poco. Es progresivo el entendimiento y la comprensión de las escrituras, porque Dios no hace nada con revelarnos cosas que Él sabe que no vamos a obedecer y que nada vamos a hacer. Nos va a revelar lo que es general para todos: no mate, no robe. Pero sus tesoros escondidos, si no vamos a obedecer, si no estamos dispuestos a hacer sacrificio, ¿para qué no nos va a revelar? Sin embargo, miren el viaje. Ella oyó, ella vio, y ahora esta mujer cree lo que sus ojos han visto, porque ha visto, ¿verdad?, la realidad de lo que Dios estaba haciendo en su vida y en su hogar. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguien quedó impactada por tu casa? No estoy hablando del inmueble, estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tus hijos, de tu matrimonio, de la manera de ustedes relacionarse en su casa, de relacionarse entre sí y de relacionarse con Dios, porque Él también la llevó donde sacrificaba holocausto. Él no reservó nada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien quedó impactada por nuestro hogar? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue a nuestra casa y sintió deseo de alabar a Dios por todo lo que vio? Una casa en orden, y no me refiero solo al orden de nitidez, de que cada cosa estaba en su sitio, aunque eso también es importante. Obviamente la casa de Salomón no estaba toda regueretosa, pero estaba hablando de que la vida de los integrantes de su familia estaban en orden, que tu vida está en orden, que tu vida después de las puertas del templo es la misma que se muestra de este lado de las puertas del templo. Que no es, ¿verdad?, una escena que formamos en la iglesia, una doble vida y otra la que vivimos al salir de aquí. Sus ojos fueron abiertos. Ella vio lo que había en la casa del rey. No fue el esplendor, aunque se fijó en el esplendor que había allí. El clima de amor, el clima de paz, el clima de respeto que había en ese hogar. Ella se fijó en cómo él manejaba a sus criados, la atención que ellos recibían y la manera que él trataba a cada uno de ellos. La gente cuando va a nuestra casa, invítela. A veces no la invitamos porque no queremos que vean cómo vivamos, que no vean la realidad. Invítela. Y que puedan quedar asombrados por ver cómo tú te llevas con tu esposo, cómo tú le respetas, cómo tú le sirves a tus hijos, cómo ellos te respetan a ti. Y cómo es la interacción. Hay que ser osada, como lo es nuestra hermana Taina y otras hermanas aquí que reciben visita en sus casas y los alojan. Esos ven las interioridades. Pero eso es importante, porque nos ayuda a ser real. Y no, como dicen en mi país, pantallera. Tenemos que ser real, tenemos que ser transparentes delante de Dios para que nuestra vida realmente cobre sentido y pueda ser de bendición a otros.
En el versículo 8, vamos a leerlo ahí un momento, dice: bienaventurados los hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. La humillación de ella fue tal y su asombro fue tal que la llevó a reflexionar y a reconocer la fortuna de la que gozaban sus siervos. Imagínense ustedes, lo que estaban debajo de él, en su presencia, bajo el sonido de su sabiduría, bajo el sonido de sus palabras, bajo el sonido de sus consejos, bajo el sonido de su dirección. Interesante, ¿verdad? Qué fortuna más grande tenemos tú y yo de poder estar bajo el sonido de la palabra de Dios, de poder entrar a la presencia de Dios y de hacerlo confiadamente, sabiendo que no como el antiguo sumo sacerdote vamos a salir fulminada de ahí, ¿verdad? Qué bendición tenemos nosotros de ser recibidas por el gran Rey, no un rey terrenal, el Rey del universo, de vivir en su presencia y estar expuestas delante de Él y bajo el sonido de su palabra, de su bendita palabra. Qué bendición la nuestra. Mientras hay otros llenando sus oídos de basura por todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Nosotros nos estamos llenando de la savia de Dios, de la sabiduría de Dios. Somos bienaventuradas, como dice ella aquí, que eran los siervos de Salomón. Somos bienaventuradas por ser hijas del rey, por oír sus enseñanzas, sus exhortaciones, sus amonestaciones. ¿Y saben qué? Nosotras somos bienaventuradas cuando otra hermana nos amonesta, cuando otra hermana nos regaña. Claro, hermana, busque hacerlo en amor, para edificar, ¿verdad? Cuando otra hermana nos da un buen consejo, cuando otra hermana nos anima basada en la palabra de Dios, somos bienaventuradas. Y algo más, algo inevitable que vino a sus labios, producto de todo lo que vio, de todo lo que experimentó en el hogar, en la casa de Salomón. Dice el versículo 9, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Salió una alabanza de sus labios. No pudo más que irrumpir en alabanza. Y qué bueno es cuando alguien nos puede decir a nosotras: wow, qué hogar más lindo tú tienes. Qué hijos que aman al Señor, cómo te respetan, cómo te valoran, cómo te cuidan. Qué aire de paz se respira en esta casa. Qué bueno es cuando otros pueden ver esas cosas que solo el Espíritu puede palpar. Porque la paz no es algo que tú puedes palpar, es algo experimental, es una experiencia cuando tú cohabitas con otro. Y muchas veces hay sitios que uno llega que uno quiere salir huyendo, o no. Pero qué bueno es que alguien pueda llegar a nuestra casa, que pueda entrar a nuestra vida, porque mire que hay gente que no a su casa, no, ni pasar mucho rato con ellos usted quiere. Una hermana contaba que otra le decía: ¿y cómo tú me soportabas? Perdóneme, hermana, que le estoy usando de ejemplo, pero no he revelado su nombre. El Señor me la puso como ilustración para el mensaje. Pero sí hay gente que literalmente tenemos que soportar y no sabemos cómo, pero hay otro que es un agrado estar en su presencia, ¿verdad? Porque aprendemos de ellos. Somos bienaventuradas. Así que salió de sus labios una alabanza. Y una cosa es respetar dioses ajenos, porque Jehová no era su Dios. Otra cosa es alabarlos. Y eso hizo ella. Bendito sea Jehová tu Dios. Eso es una alabanza que está haciendo una inconversa a nuestro Dios. Eso es mucho decir cuando otro puede alabar a nuestro Dios por la vida que ve, que hay en nosotras, por la relación que tenemos con nuestro Dios. Y fue precisamente lo que ella hizo. Ahora, ella lo pudo hacer basado en lo que ella vivía, en lo que estaba experimentando, en lo que vio en la casa de Salomón. Ella pudo comprender el amor de Dios por su pueblo. El amor que también nosotras debemos demostrar.
Así que después de alabar a Dios, en el versículo 10, ella procedió ahora, producto de eso también, a honrar a este siervo de Dios. Y dice el versículo 10, y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino, oigan bien, tan grande cantidad de especies como la reina Sabá dio al rey Salomón. ¡Wow! Eso es increíble. Eso es increíble, que alguien tenga tal grado y sentido de desprendimiento. Y no era porque le sobraba, porque miren que yo en mi experiencia los más ricos son los que más dinero tienen. En nuestro país las personas más humildes son las personas que más le brindan atención y se quitan de la boca lo que tienen por brindarle una atención. Yo fui en mayo a Honduras y yo vine enamorada de ese pueblo, no por el país, sino por la gente. Y todo el que va, por ejemplo, a mi país, me dice lo mismo. Hace poco hay una hermana que no pudo llegar esta mañana, que fue a mi país hace poco de vacaciones y dice que la gente la colmó de atenciones. Tanto que en una le cayó una comida mal que ella dijo, bueno, porque ni que me fuera a morir, porque las atenciones fueron tales, porque la enamoraron. Las atenciones cambian, ¿verdad? Y eso ella pudo respirar allí. Entonces eso hizo que ella ella bendijera a este siervo de Dios, que ella fuera generosa. Ella pudo ver la gracia de Dios en su vida, la misericordia de Dios. Oye, él se tomó todo ese tiempo para escucharla, para contestar sus preguntas, para atenderla durante todo ese tiempo. Y ustedes saben que el hogar es algo muy personal e íntimo. Una cosa es que alguien vaya a su hogar y otro que usted lo pase por todos los rincones de su casa, ¿verdad? Así que el nivel de transparencia y de compenetración que hubo allí, y no solo eso, que la respetó, porque no fue que la llevó por todos los rincones para apretarla. No, esto era un hombre de Dios, ¿verdad? Y ella lo pudo ver, ella vio esto y llevó, ¿verdad?, todas estas cosas para él. Nunca había llegado tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey de Salomón. Hermanas, tenemos que aprender a ser generosas. Tenemos que aprender a bendecir a otros, a dar con liberalidad. Salomón no necesitaba nada de eso, porque ese es otro mal concepto que tenemos. No, ellos no lo necesitan, yo no les voy a dar. Esa iglesia es grande y ellos tienen mucho. O ella está bien, ese hermano está bien, ellos trabajan. Ese no es el punto. El punto es el agrado. El punto no es lo que tú le das, es el hecho de que te estás desprendiendo. Que Dios nos está dando una lección. Pero si bien es cierto que tenemos que ser generosos y aprender a dar, hermana, escuchen bien, hay que aprender a recibir. No a vivir de otro. Estoy hablando de aprender a recibir. Y muchas veces cuando el Señor nos ha tenido más o menos bien y de repente cambia nuestro estatus, y sobre todo si hemos estado acostumbrados a dar, luego no queremos aprender a recibir. Y tenemos que aprender a recibir. No podemos robarle la bendición a otro de dar. Miren, el Señor no se queda con nada de nadie y Él paga con creces. Todo lo que ella le pudo haber dado a Salomón, yo estoy segura que el Señor se lo tuvo que haber cuadruplicado a ella por la atención que tuvo con su siervo. Sin él necesitarlo, sin él pedirlo, no fue que él exigió un precio por dar de su sabiduría, sino que eso simplemente brotó voluntaria y espontáneamente de su corazón, tener ese agrado. A eso se refiere la palabra con ser generosas, con dar alegremente. No damos por necesidad porque la obra necesite, aunque cuando necesita hay que dar. Damos para que sobreabunde, para que la obra se extienda, para que se puedan alcanzar más almas, para que se pueda perfeccionar la obra que se hace. Hace falta que podamos contribuir más a la casa de Dios. Dice el versículo 12. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta el día de hoy. Oiga bien, esta mujer se desprendió de cosas muy valiosas. ¿Saben que a veces nosotros estimamos como algo muy valioso nuestro orgullo? Y no damos nuestro brazo a torcer por nuestro orgullo y nos perdemos la bendición de Dios.
Ella se pudo quedar con todo eso para adornar su palacio, porque fíjense que aquí dice que nunca se había visto semejante cosa ni al día de hoy. Esta expedición le tuvo que llevar algún tiempo considerable para armarse de tanta cosa. Ella tuvo que poner a esa gente a correr, a reunir todo esto para hacérselo llegar a este rey. Fíjense cuánto ella valoraba la sabiduría. Y si eso fue antes de encontrarse con él, ¿cómo quedaría su corazón después? Cuando ella misma confiesa que no era ni la mitad de lo que le habían contado, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, tenemos que dar con generosidad, pero también tenemos que aprender a recibir. Nosotros también somos valiosas y Dios quiere bendecirnos y tenemos que aprender a recibir de parte del Señor. Y fíjense qué cierre más digno y hermoso de esto aquí. Dice que el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio, o sea, además de lo que ya él le tenía, él le había mandado a recogerle todo lo que ella quiso, todo lo que ella pidió. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Cuando vamos a la presencia de Dios, abiertas, y nos derramamos delante de Él con corazón sincero, lo entregamos todo, Él se magnifica y glorifica en nuestras vidas. Él contesta, se imagina si siendo malo nos da buenas dádivas, dice la palabra. Cuánto más cuando nuestras motivaciones y nuestras actitudes están en consonancia con la voluntad de Dios. Nuestra actitud y nuestras motivaciones son muy importantes, hermanas. No es solo hacer las cosas, sino la manera en que las hacemos. No es solo pedirlas, sino la manera en que la pedimos. Es muy importante también para Dios. Y fíjense, Él le dio todo lo que ya le había reunido, lo que había mandado a buscar para ella, pero también todo lo que ella quiso, todo lo que ella pidió. ¿Qué fue eso? No sabemos. Pero no menciona cosas. Es interesante que no menciona. Siendo él el hombre más rico, hubiera sido interesante saber, me imagino yo, que él quizás notara, así como dice el detalle de lo que ella dio, que era de menos valor que lo que él... Pero eso me hace pensar que todo lo que ella quiso y todo lo que Él le dio fue la respuesta a todas sus inquietudes. Y Dios nos va a contestar y dar respuesta a todas nuestras inquietudes para dar paz y regocijo a nuestro corazón. Qué bueno, hermanas, es pertenecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Proverbios 31:30 dice que la mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Alabada, amén. Pero el primer alabado va a ser Él. El primer alabado va a ser Él. Él fue alabado. Aquí lo vemos, ese fue el orden. Ella alabó primero a Dios y luego bendijo también a Salomón. Alabó a Salomón. Esta mujer llegó cargada y se fue llena. Él le contestó y le dio todo lo que ella quiso. ¿Qué era lo que ella quería? Sabiduría. Lo dice en el principio, ella parece que tenía problemas difíciles, quizás problemas del alma, en su casa. Y esta mujer se fue llena de la sabiduría de Dios. Que como la reina de Sabá, mis hermanas, seamos audaz, seamos diligente y determinada en buscar la sabiduría de Dios, en escudriñar las escrituras y en enriquecernos con su conocimiento, pero sobre todo en aplicarlo a nuestra vida. Que el Señor les bendiga.